Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos, saludarlas. Mi nombre es Julio García Landero y estaré con ustedes en la materia de derechos humanos. Y bien, pues platicarles un poquito de mi experiencia. He sido profesor, docente, catedrático durante más de 20 años en muchas universidades de este país. Además, he sido colaborador, asesor de distintos gobiernos en los tres niveles de gobierno. Y bueno, pues en materia de derechos humanos cuento con una maestría justamente en justicia constitucional y derechos humanos por la Universidad de Bolonia, lo cual me capacita para estar aquí con ustedes impartiendo esta materia. Bueno, pues son muchos los temas que vamos a abordar durante el desarrollo de la misma. Hablaremos un poco desde el inicio, desde los antecedentes históricos. Vamos a tratar sobre la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia. También hablaremos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es un documento que sirvió de base para desarrollar toda esta teoría de los derechos humanos. Hablaremos de la teoría y de la filosofía de los derechos humanos. Por otra parte, también muy importante estas dos corrientes encontradas dentro del derecho, como son la teoría positivista de los derechos humanos y la teoría justnaturalista. Estas teorías que se enfrentan durante toda la filosofía del derecho, durante toda la construcción del derecho como una ciencia, bueno, pues también lo encontramos dentro de los derechos humanos. Después vamos a ver la delimitación conceptual de este tema. Hablaremos de los derechos naturales, de los derechos subjetivos, de los derechos fundamentales y de las garantías individuales. Habrá que señalar que en este sentido, bueno, pues el tema se ha ido cambiando, se ha ido transformando. Con anterioridad se pensaba que era el Estado el que debería garantizar los derechos humanos. Hoy realmente la concepción ha cambiado. Los derechos humanos se tienen por el simple hecho de ser personas y se van a enfrentar o se van a confrontar contra el Estado precisamente para que sea él mismo el que los garantice. Lamentablemente muchas veces es el propio Estado el que vulnera los derechos humanos, los derechos de los ciudadanos. Entonces, en este sentido, esto va a estar bastante interesante, esta concepción diferente que hoy se tiene sobre los derechos humanos. Luego vamos a ver el tema de los derechos fundamentales, la Constitución y los derechos fundamentales. Históricamente se había dicho que los derechos humanos estaban en esta parte dogmática de las constituciones, del artículo 1 al 28 constitucional. Hoy en día, a partir de los tratados internacionales, del estudio de la doctrina de los derechos humanos, estos se encuentran a lo largo de toda la Constitución. También los derechos políticos que en algún momento se encontraban dentro de la organización del propio Estado, hoy forman parte de estos derechos fundamentales. Hablaremos, por supuesto, de algunos derechos como los derechos de los adultos mayores, de los migrantes, de las niñas y los niños, de los pueblos indígenas. Aquí habrá que poner el acento que este es uno de los temas y de las asignaturas pendientes hacia donde tiene que avanzar el tema de las garantías de los derechos humanos. Por supuesto, hablaremos de los derechos democráticos, como el derecho de acceso a la información, entre otros. Y por último, hablaremos un poco acerca del marco jurídico que tienen estos derechos o este tema. Abordaremos instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, todo su proceso, la competencia, el procedimiento de queja, las recomendaciones, ley para prevenir y erradicar la discriminación en nuestro país y
Hablaremos, por supuesto, de un tema bien interesante que es la conformación de este Jus Comune internacional, sobre todo en América Latina, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que pues, va a conocer estos temas en un ámbito internacional, en una instancia internacional como es esta comisión, y que el sistema interamericano de derechos humanos pasa primero por esta comisión y posteriormente irá a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de donde han surgido bastantes antecedentes de los ciudadanos en contra de los distintos estados. Por último, no me resta más que agradecerles la presencia y la atención a este curso, recordarles, por supuesto, como una sugerencia para abordar de mejor manera la enseñanza en este curso que tendremos, bueno, pues la asistencia en la medida de lo posible a las reuniones síncronas en donde vamos a desahogar nuestras dudas, y por supuesto la lectura de los materiales que están dispuestos en su plataforma y desde luego la realización de las actividades. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la clase. Gracias.